Hola mis queridos hermanos y hermanas. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el origen de la Iglesia Nueva Apostólica. Viendo que hay todavía muchas dudas, también muchas contradicciones entre algunos hermanos sobre este tema, yo quiero resumir un poco lo que es nuestra historia, nuestro origen. La Iglesia también, la Iglesia Nueva Apostólica, ha dado muchos documentos hablando sobre lo que es nuestro origen. Inclusive también el Catecismo ha dedicado el capítulo 11 completo para hablar sobre lo que es la historia del cristianismo hasta llegar a nuestro tiempo, que es el surgimiento de la Iglesia Nueva Apostólica. Y se consiguen todavía hermanos que piensan que la Iglesia Nueva Apostólica es una separación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y eso es lo que yo vengo hoy a hablar con ustedes, para ir ya dando ya claridad a todo lo que es realmente nuestro origen. Cuando el apóstol Juan, que es considerado el último apóstol del Señor que muere, la iglesia queda desocupada lo que es en el ministerio de apóstol. Pero quedan en todos los países del mundo de esa época, quedan congregaciones dirigidas por otros ministros sacerdotales, en los cuales se preocuparon en llevar la doctrina del apostolado, la doctrina de Jesús a todos los lugares en ese tiempo. Ahí en ese momento estamos hablando después del año 100 de Jesucristo, de haber muerto, o mejor dicho, después del año 100 en la cual el apóstol Juan murió, más o menos por ahí en ese tiempo. Tenemos una iglesia perseguida, una iglesia que tiene muchas contradicciones y muchos choques con las religiones del momento, especialmente con el judaísmo, que siempre hubo una guerra, se puede decir, de ideologías. Y aparte de esto, otras religiones que no son muy comentadas, más existían en la época. Entonces vemos una iglesia que ya no tenía el ministerio de apóstol, el ministerio que Jesucristo había dejado sobre la tierra. Esto, amados hermanos, entonces voy a intentar de hacer más o menos una línea del tiempo para poder entender. En el 313, el emperador romano, Constantino, proclamó la libertad de religión para los cristianos. Esto aquí fue, como para nosotros los cristianos, fue como una abertura de una nueva época. Entonces, más adelante, entre el 380 y el 381, el emperador Teodosio ya prácticamente unifica esas congregaciones y la coloca le da un término, y es donde nace la unidad de la iglesia en el título de la Iglesia Católica Romana, que era la congregación del imperio. ¿Por qué? Porque ese emperador Teodosio, él legalizó y colocó la religión cristiana como la religión del imperio romano. Y es ahí donde viene el surgimiento de poder decir que la Iglesia Católica es la primera iglesia. Y no es simplemente que desde ahí acontece eso por causa de esa proclamación de aquel emperador Teodosio. En ese siglo de los años 300 también acontecieron muchas cosas interesantes para la iglesia, que fue como el establecimiento del canon del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Fueron estudiadas doctrinas de fe que fueron dando un poco más de base a las doctrinas predicadas por los apóstoles del primer tiempo. Y se dieron muchos aportes sobre la fe, como también estos hombres de fe, como fue Anastasio, Ambrosio de Milán y también Agustín de Hipona, que dieron muchos aportes sobre lo que son los puntos doctrinales que hasta hoy confesamos, como es la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Todo esto surgió en este tiempo de este siglo, en el año 300. Ahora voy un poco más adelante, ya en el año 1054 acontece ya un problema, y se puede considerar como la primera división del cristianismo. Acontece en lo que se le llama el cisma de Oriente, que fue la separación de la iglesia occidental a la iglesia oriental. Se le conoce como la separación de la iglesia católica ortodoxa
y la Iglesia Católica Romana. Esto aconteció en esa época. Más adelante también lo vamos a encontrar en esa pequeña línea de tiempo que estoy haciendo, lo vamos a encontrar con la época de la Edad Media, y fue cuando comenzaron aquellos movimientos de pre-reforma, antes de la reforma, que fueron movimientos, hermanos, que llevaron también a un despertar un poco más a nuestro tiempo, a lo que hoy, al surgimiento lo que hoy conocemos como el surgimiento del apostolado en este nuevo tiempo. Después de este tiempo de reforma más próximo, se llegó también en 1517 Martín Lutero. Aparece la persona de Martín Lutero ya proclamando entonces las 95 tesis en contra de la Iglesia Nueva Apostólica, en contra de la Iglesia Católica, perdón, y ahí se produce entonces una nueva era ahora también, porque después de este movimiento que surge en Alemania, se fue expandiendo para Ginebra, Países Bajos, Suiza y otros países en la cual la reforma fue ganando muchos participantes. En 1534 surgió la Iglesia Anglicana, que es conocida como la Iglesia de Inglaterra. Esto es a través de estos movimientos. Entonces aquí vemos ya un cristianismo ya separado y dividido totalmente por ideologías, inclusive políticamente, separados también, porque la iglesia y la política estaban siempre de la mano en este tiempo, y en este tiempo se fue dejando un poco más lo espiritual se estaba dejando para un lado, y lo se preocupaba era por el poder, el territorio. Eso eran los motivos de aquella época. También en este tiempo nace la llamada Contrarreforma, que esto, amados hermanos, despertó la raya más grande que tiene el cristianismo hasta hoy, que es la guerra de los 30 años, que es una guerra la cual dejó muchos muertos, la cual dejó muchas, se puede decir, necesidades en estos pueblos de la Edad Media, porque fue la guerra entre nosotros mismos, los propios hermanos. Evangélicos y católicos se peleaban, es decir, protestantes y católicos peleaban por esto, y simplemente por una guerra que era simplemente por problemas de gobierno, problemas de Estado, problemas políticos, no tenía nada que ver con la fe. En el siglo XVIII, y aquí nos estamos aproximando un poco más a lo que es nuestro tiempo, ya podemos ver un grupo dedicado, surge un movimiento que se dedicaba al estudio de la Biblia, se dedicaba a llevar una Biblia más acorde a lo que Jesús predicaba en su Evangelio, y entonces es cuando este grupo se dispone a dejar lo que era esa raya que ya venía haciendo el cristianismo, y se fue dedicando a lo que es el vivir una fe viviente, dejar ese cristianismo cultural atrás. Esto surgió en ese siglo XVIII, donde nacen movimientos como fueron los presbiterianos, los metodistas, iglesias luteranas. Todo esto, amados hermanos, fue formándose en ese tiempo, y ahí estamos nos estamos acercándonos a lo que es nuestro tiempo. Tenemos aquí que en el 1826 y en 1829, Henry Drummond y Edward Irving, ellos y entre otros hermanos se preocuparon para seguir estudiando más la fe, y se dieron cuenta que se necesitaba nuevamente, como en el pasado del ministerio de apóstol, y se necesitaba otra vez el don del Espíritu Santo. Y ellos fueron estudiando esto, reuniéndose, haciendo reuniones y concilios en la finca de este hombre llamado Henry Drummond, en Albury, en Inglaterra. Y fue ahí donde nacen entonces, se dice que en el 1832, John Cardale fue llamado como el primer apóstol de este segundo tiempo. Y desde ahí, amados hermanos, es donde nosotros vamos a conseguir ahora, un poco más adelante, lo que es el surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica. No la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tenemos que hacer un poco la división sobre esto, que son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de la Iglesia Católica Romana, estamos hablando de una institución en la cual fue muy manchada por causa de
de la corrupción que se apoderó de los ministros espirituales de la época, queriendo agarrar otras cosas que no tengan nada a ver con lo espiritual. En cambio, la Iglesia Católica Apostólica, que es de donde surge la Iglesia Nueva Apostólica, que ahora lo vamos a ver en breve, vamos a ver que aquí, amados hermanos, hay una diferencia total. Es una iglesia dirigida por apóstoles. Ellos se preocuparon en organizar y sellar las almas, y la principal meta de ellos fue sellar las 144.000 primicias que están habladas en el Apocalipsis. Vemos también que ya en el 1837 este grupo de apóstoles publican lo que es el Gran Testimonio, que se les conoció Gran Testimonio, que la intención era unificar el cristianismo nuevamente como un orden, en el orden principal, que es la columna. Jesucristo dejó a sus apóstoles, y los apóstoles como el ministerio que Jesucristo dejó estaba sobre toda la estructura ministerial. Esto es lo que quería despertar este gran testimonio que fue creado a través de los apóstoles del segundo tiempo. Ya vemos que en el 1851, dice la 51, el apóstol Carlile convocó una asamblea de apóstoles para hablar sobre sustituir a dos apóstoles que no ejercían bien sus funciones. Entonces aquí vemos otro movimiento que surge dentro de la misma iglesia. Acontece que este apóstol Carlile fallece, y cada día los apóstoles ingleses ya fueron también falleciendo, y los profetas de ese tiempo, que estos 12 apóstoles del segundo tiempo eran asistidos por 7 profetas. Los profetas fueron despertando don de llamamiento para el ministerio de apóstol, para ocupar esas sillas que estaban vacías, para poder seguir llevando la obra a todos los lugares. Entonces estos apóstoles estos apóstoles ingleses se rehusaron a aceptar estos llamamientos. Es cuando también más adelante vamos a encontrar entonces que el profeta Heyer llama como apóstol a un hermano llamado Rudolf Rosochasky, no sé cómo leerlo, más así. Había recibido el llamamiento para ser apóstol. Y, amados hermanos, aquí es donde surge lo importante, lo interesante en lo que es el origen de la iglesia nueva apostólica. La iglesia de Hamburgo, Alemania, acepta este llamamiento. Acontece que el apóstol Buchau, que era la cabeza de los apóstoles de la Iglesia Católica Apostólica, entonces, como vio esta aceptación que hizo la Iglesia de Hamburgo, dirigida por el obispo Schwab en ese tiempo, entonces el apóstol escribió una excomunión y una exclusión de la Iglesia de Hamburgo de la Iglesia Católica Apostólica, en la cual entonces, amados hermanos, se le reconoce así en enero. Eso aconteció en enero de 1863, y es así donde nace la Iglesia Nueva Apostólica que hoy tú y yo conocemos y tú y yo servimos. Entonces, esta pequeña historia, amados hermanos, nos lleva a comprender un poco sobre lo que es nuestro origen, sobre lo que es nuestras raíces. No venimos directamente de la Iglesia Católica, no. Para eso pasó bastante tiempo, bastantes siglos para poder llegar a lo que es el nacimiento de la Iglesia Nueva Apostólica, la cual en 2012 ya se celebró 150 años de haber nacido la Iglesia Nueva Apostólica. A través de este movimiento no se perdió más el ministerio de apóstol, y hoy activan en todo el mundo 325 apóstoles que llevan el evangelio a todos los lugares y asisten a las congregaciones y quieren llevar el evangelio y preparar la novia del Señor hasta su retorno. Entonces, amados hermanos, espero que este video les haya gustado, y seguiremos compartiendo videos para seguir aprendiendo un poco más sobre nuestra vida de fe, sobre nuestra Iglesia Nueva Apostólica. Bendiciones.